Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Esperando que esta Semana Santa que ha pasado le haya traído o la hayan pasado perfectamente bien. Hoy iniciamos lo que son las matrices. Es una unidad nueva. Ya dejamos atrás lo que son las cónicas, lo que eran la elipse, circunferencia, hipérbola y demás. Así que ya hoy iniciamos lo que son las matrices. En este día de hoy vamos a presentarles simplemente el concepto de lo que es una matriz, cuáles son los elementos y el orden de una matriz. O sea que eso es lo que vamos a identificar y aprender en el día de hoy. Una matriz es un conjunto de números ordenados de forma rectangular en filas y columnas, donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y una columna cada una de las líneas verticales de la matriz. Por ejemplo, yo tengo esta matriz que me están dando aquí. Está simbolizada con la letra A, que se llama la matriz A en este caso, que va iniciada con letra mayúscula. Estos serían los elementos que componen la matriz A en este caso. Como le había dicho, una matriz está ordenada en filas y columnas. Estas son las filas. Primero mencionamos siempre las filas. Aquí hay una fila, dos filas, tres filas e infinitas filas porque me la están dando hasta el infinito. Y estas serían las columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Filas, columna. Las líneas horizontales serían las filas y la línea vertical entonces serían las columnas. Por ejemplo, les voy a mencionar un ejemplo. Otra cosa es que A11 sería un elemento, sería el número que está en la fila 1 y columna 1. Fila 1, columna 1. Estas serían las filas y esta es la columna. A11 es el número que está en la fila 1, que en este caso sería fila 1 y columna 1. El que está en la fila 1 y columna 1 en este caso sería el número 9. A12 sería un elemento que está en la primera fila y segunda columna. El primer número, que en este caso es el 1, representa las filas y el segundo número, que en este caso es el 2, representa las columnas. Entonces A12 es un elemento que está en la primera fila y segunda columna. Y este número en este caso sería el número 12, porque está en esta primera fila, vean aquí, y segunda columna, que en este caso sería el número 12. O sea que A12 representa en esta matriz el número 12. A13 sería un número que está en la primera fila y tercera columna. Primera fila, tercera columna. En este caso sería primera fila y tercera columna sería el negativo 6. Igualmente A21 sería un número que está en la segunda fila, primera fila, segunda, tercera, cuarta, y recuerde que estas son las columnas. A21, un elemento, un número que está en la segunda fila, me ubico en la segunda fila porque me dicen que está en la segunda fila y en la primera columna. Por tanto, el número que está en la segunda fila y primera columna sería el número 12. A22 sería un número que está en la segunda fila y segunda columna. En este caso sería negativo 3. Y así sucesivamente. A31 sería un elemento o el número que está en la tercera fila, 3 filas, 1 columna. Entonces sería tercera fila, sería este. Y primera columna sería aquí. Entonces, por tanto, está en esta. Estos son los elementos que componen la matriz A.
En este caso, los elementos de aquí serían 9, 12, menos 6, 12, menos 3, 0, y así sucesivamente todos los elementos que están ahí. Para identificar el orden de una matriz, todo va a depender del número de filas y columnas que posee. En general se denota como M al número de filas y como n el número de columnas. Así decimos que una matriz de orden M por N. M sería la cantidad de filas que hay y N sería la cantidad de columnas que hay. Por ejemplo, como le había dicho, tengo este ejemplo que está aquí. Pueden ver que solamente hay una sola fila. Vean aquí, una sola fila, que sería, la fila estaría compuesta por 5 menos 1, 8 y menos 11. Pero en este caso hay 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Filas y después contamos las columnas, que en este caso hay 1, 2, 3 y 4. Por tanto, el orden de esta matriz sería de una fila, que es lo que contamos, por 4 columnas que contamos. Y este sería el orden de esa matriz, de 1 por 4. Este sería A11, A12, A13, A14. Porque solamente hay fila, no hay más columnas. Si tengo este que está aquí, hago lo mismo para saber de qué orden es, que es otro ejemplo. Primero cuento la fila. Tengo una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas. Luego que cuento la fila, que ya yo sé que son 4, vamos a contar las columnas. 1, 2 y 3. Por tanto, esta sería de orden de 4 filas por 3 columnas. Recuerden que este es A11, A12, A13. A21, A22, A23. A31, A32, A33, A41, A42 y así sucesivamente. Si tengo esta, que es el último ejemplo que les voy a presentar, hago lo mismo. Fila, para saber el orden de la matriz, simplemente saber cuántas filas hay primero y después cuántas columnas. En este caso tenemos 1, 2 filas y 3 columnas. Por tanto, aquí 1, 2 y 3. Por tanto, el orden de esta matriz es de 2 filas por 3 columnas. Además, les voy a presentar un pequeño ejemplo de los ejercicios que le puse, porque son 2, ya le expliqué uno. Ahora voy al segundo. Ahí dice, dada la siguiente matriz, identifica los elementos que se te pide. Tengo esa matriz, en este caso se llama la matriz D. Tengo esos elementos, 5, 1, 0, menos 7, 3, 0, menos 8, 2 y negativo 3. Me dicen que voy a buscar el primer elemento que sería A12. Recuerden que A12 sería 1, el elemento que está en la primera fila, y 2, segunda columna. 1, primera fila, que sería ese, y segunda columna, que sería una segunda columna. Primera fila y segunda columna, en este caso sería el número 1. Por tanto, el elemento que corresponde a A12 sería 1. Si voy a buscar otro elemento, sería A23. Sería el elemento que pertenece a la segunda fila y tercera columna. Como dice segunda fila, me ubico en la segunda fila. Veanla aquí. Segunda fila, pero me dice que está en la tercera columna. Por tanto, primera fila, segunda fila, perdón, y tercera columna, que sería esta. Por tanto, el número que quedaría sería ese 0 que está ahí. Porque está en la segunda fila y tercera columna, que es el número que pertenece a la segunda fila y tercera columna, por tanto sería el 0. Y por último, ya para completar, A31 sería el elemento o número cantidad que está en la tercera fila, que sería este, y primer elemento y primera columna, tercera fila y
primera columna. Tercera fila sería esta tercera fila y la primera columna sería esa. Como está en la tercera y esta es la primera columna, entonces le daría el número negativo 8. Vieron que fácil es encontrarlo, los elementos y buscar el orden también de cada matriz. Muy chévere, muy sencillo y fácil de hacer. Ya para el miércoles, entonces vamos a trabajar los tipos de matrices. Espero que este video les sirva para realizar los demás ejercicios.